Con el tema de la marihuana, del cannabis medicinal, pasamos de la prohibición absoluta, de la criminalización, hasta encontrar que se perdieron una gran cantidad de años con este tema por el tema de que estaba criminalizada, ahora en el cual se le encuentran gran cantidad de beneficios a los varios componentes que tiene, ¿no? Vos vas a hablar de uno, del tetrahidrocannabinol. Sí, quiero contar varias cosas. Primero que las drogas de abuso o las drogas, casi siempre los psicotrópicos, las drogas que tienen un efecto sobre el cerebro, casi siempre pasan por distintas fases, ¿sí? O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Empiezan con ciertas prácticas, se van descubriendo algunas cosas y todo es modificable, ¿sí? No es que un descubrimiento establece algo y queda así para siempre. Recordemos, voy a tocar otra droga completamente distinta, pero recordemos que en el siglo pasado, no, en el anterior, en el 1800, la cocaína, que hoy la tenemos como una droga catalogada con muchísima peligrosidad, entendemos lo complicado que es, las adicciones que genera, o sea, lo vemos como un enorme problema de salud y la sociedad lo tiene bastante en claro, que la prohibición está relacionada con el daño que genera. Recordemos que en el 1850, 1860, finales del 1800 y principios del 1900, la cocaína era la droga por excelencia para curar todo, ¿sí? O sea, de hecho, Freud tiene un libro que se llama Sobre la cocaína, se llama Ubercoca, que habla de los beneficios de la cocaína y se recetaba, estaba en gaseosas. De hecho, el nombre de coca viene de las gaseosas que tenían cocaína. Por lo cual, digo, a veces se descubren cosas y después se retoma y dice, no, esto era terrible. Entonces vamos pasando por diferentes modelos y diferentes teorías que hacen que a veces sean prohibidas, a veces más flexibles, vueltas a ser prohibidas, porque la ciencia es dinámica, porque conocemos muy poco de nuestro cuerpo y conocemos muy poco de lo que hacen efecto las cosas externas. Decime si no lo cuenta espectacular. Pues, lo cuenta bárbaro. Es genial claro, como lo cuenta. Por eso, la verdad que con la marihuana pasó esto, porque la marihuana se prohibió, pusieron preso a un chiquito por un porro, o sea, había toda una parte judicial, se judiciabilizó y no se investigaba correctamente. Y vos ves ahora la gran cantidad, si le preguntás a cualquier madre que tiene un hijo con epilepsia refractaria, si el cannabis medicinal no le hizo bien, o aquella mujer que tiene 80 años con dolores, indicado, bien hecho, a dosis, no le hizo bien. O sea, con el cannabis pasó lo mismo. Es fundamental que, por lo menos, si bien la sociedad no tenga acceso a determinados elementos para probar en sí mismo, porque no tiene la capacidad de saber cómo evaluar, existe un sesgo que es pensar que lo que le pasa a uno le pasa al resto. Entonces, si a vos te dicen, yo probé con tal cosa y vos lo probás, es bastante poco probable que sepas si te hizo bien o te hizo mal, porque hay mucho componente emocional, querés que te dé bien, el efecto placebo, digo, por lo cual es importante que todos esos estudios pasen al ámbito científico. Por eso es importante que se investigue en todos los países, que tengan libertad de hacer esas investigaciones para volcar ese conocimiento a la sociedad y que no la sociedad, probando y viendo qué le pasa, genera resultados que a veces son contradictorios. Sí, no, o sea, lo uso porque la vecina de enfrente me dijo que hacía bien. ¿Sabes qué te propongo, vos que estás en casa, que nos envíes mail, que le envíes mail a Fabricio, para que digas, si vos usaste cannabis medicinal, aceite de cannabis, si te sirvió o si no te sirvió? ¿A qué mail, Vero? medicodefamilia@canal9.com.ar. Escribile a Fabricio ahí, a nosotros, que a ver, quiero saber tu experiencia. ¿Qué es lo que vos te pasó con el cannabis medicinal? Hay algo importante que tenemos que saber. Nuestro cerebro, lo hablamos en muchas clases anteriores, nuestro cerebro está compuesto por muchas neuronas. Las neuronas se comunican unas con otras y las llavecitas que comunican una neurona con otra se llaman receptores. Dentro de esos receptores existe una gran variedad. Hablamos muchas veces de la dopamina, de la serotonina. O sea, existen distintos receptores que abren distintas puertas y le dicen al cerebro, ponete contento, ponete triste, sentí placer. O sea, despiertan determinadas, es buenísimo eso, desencadenan procesos de excitación, procesos de depresión, para decirlo en grandes rasgos. Hay que conocer que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene receptores endógenos propios para el THC, ¿sí? para el cannabis. Se llaman endocannabinoides, ¿sí? Que, por ejemplo, el receptor más conocido que nosotros tenemos en nuestro cerebro se llama CB1.
¿Qué quiere decir? Que hay un receptor que se activa cuando una persona consume, por ejemplo, THC, cuando consume cannabis. Eso significa que, ¿por qué una persona tiene un efecto determinado ante el consumo de cannabis en su cerebro, en su cognición? Porque hay receptores que desencadenan señales hacia adentro de las neuronas y nosotros las expresamos con nuestra conducta o con nuestra fisiología. Hace 20 años, te cuento, salió una droga que se llamaba Rimonabant, que era para el tratamiento de la obesidad. Si yo fumaba marihuana y me incrementaba el hambre, que yo tenía hambre, si yo bloqueaba ese receptor que está diciendo Fabricio, indudablemente me bajaba el apetito. Y era indicada, yo le hice todo el lanzamiento creo que en toda Latinoamérica con el laboratorio de Rimonabant. Después se sacó, pero fíjate cómo se empezó a estudiar lo que vos estás diciendo. En esa época viajamos un montón y yo le hablaba a los médicos sobre esta droga, el Rimonabant. Y del sistema endocannabinoide. Claro, es un proceso, todo el conocimiento es un proceso dinámico y lento, ¿sí? Por lo cual, este paso que vamos dando es un pasito más. No sabemos qué va a pasar el año siguiente o dentro de 10 años, ¿sí? La ciencia va modificándose. Lo que descubrieron estos científicos es que en ratones de laboratorio, ¿sí? Es un modelo animal que se usa para estudiar muchas cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué se estudia? Porque tienen un cerebro ratones? Muy parecido al nuestro. Me jodés. A ver, perdón. Perdón. A ver, explica. Te lo iba a preguntar porque sos biólogo. ¿Por qué se estudia tanto con ratones? El cerebro del ratón tiene las mismas estructuras que nosotros tenemos en disposiciones distintas o en proporciones más o menos, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero están representadas en las mismas regiones. Somos mamíferos, ambos, ¿sí? Tenemos mucho de evolución emparejada, por lo cual muchos modelos animales se estudian en roedores, ¿sí? Después pasan otros animales, pero el primer modelo para estudiarlo porque sabemos mucho del cerebro de esos roedores. Y es bastante similar al nuestro, ¿sí? Por la evolución. Entonces, al ser mamíferos compartimos esos y estos se estudiaron en roedores. ¿Por qué estos estudios no se pueden hacer directamente en humanos? Porque uno no puede agarrar una población moral y éticamente y darle determinadas sustancias para probar. Eso es lo que piensa una parte grande de la comunidad científica. Lo que observaron es que estos ratones envejecidos, que tienen 2 años, o sea, para la edad de un ratón es ser longevo. 2 años es viejo un ratón. Tenían 2, 1 año y medio, 2, tenían menos cantidad de estos receptores, CB1, ¿sí? O sea, tenían menos receptores en el cerebro y mostraban, de alguna determinada manera, algunas fallas cognitivas. Entonces lo que propusieron es, ¿qué pasa si le damos microdosis? Microdosis es muy poquitito, o sea, algo que no genera un efecto en el animal, en la conducta. ¿Y qué pasa con esos receptores? ¿Y qué pasa con las facultades cognitivas que tienen esos animales? Si tienen más memoria, si tienen menos memoria, si resuelven determinadas tareas que se puede medir en animales. Entonces lo que observaron es que cuando le dan a los ratones longevos, y este es el resultado y esta es la publicación, esta microdosis de THC, de forma crónica, muchos días seguidos, observan mejoras en la cognición, o sea, mejoras en la memoria, en distintos procesos de la memoria. Y también notan algo a nivel metabólico, que le baja el ritmo metabólico, por lo cual ellos lo que discuten en el trabajo científico es como si el animal hiciera una dieta de restricción calórica, por lo cual es un efecto dual. A nivel cognitivo, produce una mejora, ¿sí?, en esos animales y a nivel metabólico reduce la actividad. Por lo cual, para la farmacología eso es un golazo, porque con una sola droga tenés 2 efectos. Pues fíjate qué increíble. Estamos hablando del THC, uno de los componentes que tiene el cannabis, que tiene la marihuana, el cual está el CBD y el THC. El CBD es el cual se buscan todas estas acciones que tiene a nivel curativo, de mejoras de la epilepsia refractaria o de neurosis o de muchas otras patologías como se ve, o de dolores. Y el THC es la primera vez que yo encuentro algo sobre el otro componente de la marihuana, que es un poco el alucinógeno, que es un poco el que le da el efecto a lo que vos conocés como alguien que esté fumado, que es el THC. Claro, esto, quiero aclararlo, vuelvo a repetirlo, esto es un trabajo preliminar en animales, no probado en humanos, donde observan que el efecto positivo sobre la cognición y sobre el metabolismo es en animales longevos. Cuando lo comparan con animales jóvenes, ese efecto no lo ven. De hecho, ven lo contrario.
ven que los animales jóvenes tienen deterioro cognitivo, tienen menos memoria, tienen menos cognición y el metabolismo le anda mucho más rápido, que es básicamente el efecto que tiene la marihuana en las personas. O sea, que tiene problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas de vocación, o sea, no hace bien para tomar decisiones, es bastante nocivo. Entonces, digo, lo que tenemos que entender fundamental. Por eso microdosis. Son microdosis, dosis muy pequeñitas. ¿Qué limitaciones tiene la publicación? Muchísimas, porque la ciencia avanza de pasos muy chiquititos. La primera limitación es que es un experimento en roedores. En poco tiempo, le dieron un mes, si no saben si le dan durante un año qué efecto tiene. Pero es dual en ambos sentidos. Tiene dos efectos, uno sobre la cognición, positivo en animales viejos, y uno sobre el metabolismo también positivo sobre animales viejos. Ese efecto no es igual en los jóvenes, por lo cual es una buena estrategia a probar en humanos o avanzar en las investigaciones para ver si esas microdosis de THC pueden ser viables como un tratamiento futuro en personas grandes. Pero repito, es un resultado preliminar. Importante esto que nosotros, desde acá de Médico y Familia y en forma individual, nos decimos, empezá a fumar marihuana para que tenés ciertas cosas. Eso es muy importante lo que te está contando él, y la aclaración vale la pena, porque no es que estamos diciendo, mira, buscá marihuana, fumala, porque no es así. No, además, Jorge, una cosa importante, cuando se habla de microdosis no sabés la concentración, porque una cosa es la concentración que usaron en esos animales, y tampoco sabemos qué concentración de microdosis sería efectiva en humanos, por lo cual no sabemos cómo sería la cantidad de veces, o sea, no hay que probar en lo absoluto. Sí tenemos que tener noción a nivel científico y médico que estas cuestiones que antes no estaban en la cabeza de los científicos empiezan a permitir pruebas distintas y pueden generar terapias a partir de cosas que estaban prohibidas décadas atrás. Y otra cosa también que me gusta aclarar es cuando los pacientes vienen y me dicen, mira, ¿puedo comprar aceite de cannabis? Bueno, en la Argentina hay un aceite de cannabis que se vende y hay médicos especiales que pueden recetar el aceite de cannabis. Pero si vos comprás el aceite de cannabis al vecino de la esquina porque tiene 4 plantas y hizo aceite de cannabis, vos nunca vas a saber la concentración precisa que tiene, porque no tiene la forma de verlo. Pero vos trabajaste mucho con este tema y estuviste en bastantes congresos y hay todo en la Argentina un movimiento grande con muchísima seriedad del cannabis medicinal. Exactamente, hay evidencia, la verdad que hay un grupo enorme de especialistas, de médicos de diferentes áreas, incluso hay veterinarios también, como están diciendo, las pruebas en animales vienen muy avanzadas, y lo que pasa en la Expo Cannabis, básicamente, es que uno ve gente que llega y que da este testimonio, ¿no? Sobre todo las madres de niños, como decías vos al doctor al comienzo, de epilepsia con epilepsia, la mejora es, bueno, es muy evidente, así que... Para que vos tengas una idea, imagínate que tenés un niño que convulsiona 40, 60 veces por día y el tratamiento convencional no tiene solución, y bueno, cualquier alternativa es buena, y esta aparentemente es muy buena. Hay toda una evidencia de este tema. Pero más allá, yo lo que digo, bueno, se ha visto en cardiología que desinflama. Lo que yo digo es lo siguiente, hay que tener un médico indicado que te lo... Me saqué del THC, de la microdosis de tu paper, porque me parece que hay mucha gente que está interesada en lo que es el cannabis medicinal, y nosotros tenemos que ser muy cautos con la información que damos, y que tenés que sentarte con un médico que sepa del tema, que tenga todos los, o sea, el certificado como para poder hacerlo. Exacto. Yo no lo tengo. Yo no tengo no estoy autorizado. No, una de las características que tienen la mayoría de las drogas, que las personas, la mayoría no, todas las drogas que uno consume, es que las dosis tienen la misma cantidad de esos compuestos de forma muy repetida. Entonces, cuando vos te tomás cualquiera de esas pastillas, esa dosis es igual. Entonces, los lotes de esas pastillas están recontra hiper verificados. Cuando vos comprás a distintos proveedores o a la misma persona que no tiene un montón de controles de calidad, o que no sabe la concentración, o no sabe la proporción de CBD, THC, y ni tampoco sabe qué efecto tienen determinadas patologías, porque a veces no están metidos en esas áreas, bueno, muchas veces se puede tornar peligroso. Por eso digo, ir a asociaciones, a gente que trabaja en el tema, sobre todo en áreas de investigación, o médicos que hagan investigación. En Argentina
No son todos, pero bueno, hay muchos. Y también se utiliza para el tema del insomnio. Mucha gente utiliza gotitas de aceite de cannabis para dormir. Para el dolor, para la el- fibromialgia. La verdad que sí. Fibromialgia, dolor. Hay muchas indicaciones precisas sobre este tema. También se investigó sobre el tema del Parkinson. O sea, hay mucha tarea sobre este tema de que se puede... yo creo que la evolución, vuelvo a repetir, para mí, como te dije, no es el aloe vera que sirve para todo, pero tiene indicaciones que son muy, pero muy interesantes, una de ellas. Pero vuelvo a repetir, que es para mí importante, te lo tiene que dar alguien, te lo tenés que comprar en una farmacia, tienen que hacerse específicos sobre este tema para que sean. A Uruguay no le ha ido bien con el tema de todo lo que es lo que he leído, ¿no? Con todo lo que es la plantación y la legalización de la marihuana. No sé por qué le ha ido mal, pero bueno. No tengo datos sobre Uruguay, tengo datos sobre Portugal, sí, que tiene un modelo mucho más amplio que el de Uruguay, dependiendo de la cantidad de drogas, de los tipos de drogas. Bueno, es un proceso Portugal tiene de liberación de todas las drogas. El tema es, bueno, las culturas son distintas, la idiosincrasia de las personas son distintas, las poblaciones son distintas, mucho más heterogénea, más homogénea. No es lo mismo una ciudad que un pueblo. Entonces, nos falta muchísimo para llegar a reglamentar. Sí, lo que está buenísimo es entender que más conocimiento genera mejores herramientas para que vos tomes mejores decisiones para cumplir con los objetivos que vos quieras. Si es una patología o si es recreacional. Y si es recreacional, saber cuál es el costo de eso. O sea, saber qué te va a salir. O sea, porque toda recreación es muy bueno lo que tiene un costo. Es muy bueno. A ver, vamos a resumir el concepto. Hagamos de cuenta que no tenés ninguna patología y uno quiere decidir, no sé, fumarte un cigarrillo. Fumarte un cigarrillo de marihuana, ¿sí? Que tiene, no sé, la posibilidad, la libertad de poder hacerlo. Hay que brindarle información a esa persona para saber qué le va a suceder en todo ese proceso y cuál va a ser el costo a nivel corporal. Esa información se la tenés que dar ¿para qué? Se llama control de riesgo. Control de riesgo. O sea, vos te vas a arriesgar a esta situación. En esa situación te va a pasar esto. Entonces, sabiendo que te va a pasar esto, vos elegís. El tema es que cuando vos no sabés, no estás eligiendo bien, porque pensás una fantasía que te va a suceder. Cuando hablamos mucho de educación sexual integral, tendría que haber educación de este tema en las escuelas. Es muy difícil tratarlo. Coincido completamente con vos, pero es muy difícil. Vos que estás con alumnos constantemente. Bueno, los alumnos tienen mucho más información de lo que uno supone que tienen. El tema es dónde buscan esa información. Yo, y vos también, estamos bastante en redes sociales y a veces hablamos de temáticas científicas. Y a mí me llama mucho la atención todo el tiempo que la guardia de la gente que no está del palo científico y médico está muy baja. Y cualquier persona con un micrófono y un buen encuadre diciendo cualquier cosa sobre ciencia, la gente le cree. Y a veces me dicen, esto es cierto todo el tiempo, esto es cierto, hay muchas cosas que desconozco, pero hay muchas cosas que son muy fantasiosas. Entonces digo, tenemos que lograr que esa información, no eliminarla, ¿sí? Pero que aparezca información científica de calidad para que esa información científica de calidad se tome y la sociedad pueda suministrarse o controlar o querer hacer cosas en base a cierta evidencia. Es muy interesante lo que dice Fabricio. Vos escuchaste hablar de lo que es control de riesgo. Vos te vas a drogar. Esto es muy polémico, pero existe. Vos te vas a drogar, pero sabés que te puede pasar y tomá tu decisión. Ese es el Bueno, control. pero lo podemos hablar con una droga legal, como es el alcohol. O sea, me encantó. Mirá qué tema saca Maroto este hombre. A ver, lo podemos tratar con una droga legal. Entonces vos lo sabés. Una cosa es en base a... No, era una persona que tomó tanta cantidad de cervezas, que se emborrachó, ¿no? Que le pasó un montón de experiencia y en base a esa experiencia construyó un criterio. Hagamos de cuenta que vas a tener una persona joven que no probó nunca. ¿Qué le vas a decir? Hacé todas las experiencias de tu vida, pegate un palo terrible, pasar a recontra mal. No, lo mejor es decir, bueno, ante esa situación, nada, te va a pasar esto, en esa situación te va a pasar lo otro. Es bastante probable que te agarren palpitaciones, es bastante probable que vomites. Entonces, vomites. En esa situación, cuando el panorama es, bueno, me pueden pasar estas cosas que pueden ser potencialmente divertidas, pero también me pueden pasar estas cosas que pueden ser potencialmente no divertidas y peligrosas, con esas herramientas decidís. Si no tenés esa información, bueno, les pasó lo que nos pasó a muchos de nosotros muchísimo tiempo. Importante es que muchas veces la marihuana se asocia a, no a la agresividad, sino a reírse y a estar distendido.
y tiene sus consecuencias, como todo, ¿no? Como tiene la aspirina, no para compararla, pues, o como tiene un vaso de vino o un vaso de whisky. O sea, me parece que el tema del control de riesgos hay que trabajar mucho más. Yo creo que hay países que trabajan con el tema de la reducción de... ¿no? Es la Sí, la reducción de daños. de daños. Reducción de daños. Estoy hablando de riesgos, pero es reducción de daños. Fabricio, me quedaría hasta las 5 de la tarde hablando. Me quedaría hablando tranquilo y espero que vos lo disfrutes. Yo lo disfruto porque compartimos la misma lógica de pensamiento en cada cosa. Por eso nos llevamos bien. Imagínate si no, no estamos al mismo lado. Nos llevamos bien y disfrutamos charlar. Que espero que vos lo disfrutes también.